Buenas noches. Buenas noches. Vamos a orar para iniciar este tiempo de palabra. Vamos a leer a Dios. Padre, hoy, Señor, te damos gracias por este día, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí. Hoy, Señor, nos has resguardado de todo mal. Y, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien traiga revelación a nuestras vidas, y que hoy, Padre bendito, tú, Señor, hables a nuestros corazones y nos reveles, Señor, lo hermoso que eres y lo hermoso de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Y vamos a empezar con este tema. A mí me fascina mucho. Como cristianos, como seres humanos, necesitamos dos cosas fundamentales para vivir: oxígeno y alimento. Sin oxígeno nos morimos muy rápido, y sin alimento tenemos un paso más adelantito, todavía la podemos librar. Como cristianos es lo mismo. Como cristianos necesitamos oxígeno, y el oxígeno lo obtenemos a través de la oración, ¿va? Pero como cristianos también necesitamos alimento, y el alimento lo obtenemos a través de la lectura de la palabra, ¿va? Y esto es el tema que quiero tocar el día de hoy: la Biblia como revelación de nuestra verdad. Ese es el tema del día de hoy. Y va la primera pregunta: ¿quiénes traen Biblia física? Ok, vemos que son pocos. Y es complicado que si no puedes cargar un libro físico, mucho menos lo vas a poder cargar en tu corazón. Hoy nos hemos acostumbrado a diversos medios, y está bien, ¿no? Pero muchas veces el tener un libro físico, vemos en el metro, en los camiones, que van gente leyendo libros de lo que quieras. Pocos van leyendo la Biblia. Pocos les cuesta leerla, mucho. Va otra pregunta: ¿cuántos han leído, de los que están aquí, la Biblia completa? No levanten la mano, porque las estadísticas son claras. 9 personas que están alrededor de ti, si tú la leíste, no la han leído completa. Estamos predicando y estamos hablando de algo que no conocemos. ¿Cuánto lees de Biblia al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer este hermoso libro? 5 minutos, el versículo que te encuentras en Facebook. ¿Cuánto estás leyendo de la Biblia? Fuimos el año pasado a un seminario, y regularmente tenemos planes de lectura de un año de la Biblia. Y esta persona es un estudioso de la Biblia, pero él decía que le causa conflicto cómo los cristianos solo leen la Biblia una vez al año, porque tendríamos que leerla 2 o 3 veces, porque es de lo que necesitamos para comer. Hay muchos que en este momento posiblemente están comiendo únicamente lo que toman los domingos de prédica, y es bueno. Es la única Biblia que leen en toda la semana, los versículos que se proyectan aquí, y toda la semana no se lee nada. Entonces muchos de ellos posiblemente ya están muertos espiritualmente, porque no se han alimentado. Muchos están en el proceso de decadencia. Cuando una persona no come, empieza a generar enfermedades, y ahí es donde vemos que es que padezco enfermedad, es que padezco de dinero, es que padezco de esto. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Tu relación con Dios tiene que ver directamente con la oración y con la lectura de la palabra. La Biblia es un estudio, un objeto de estudio, tanto como para creyentes como para no creyentes. Hay personas, una vez iba en el metro y veía un señor que iba con 2 Biblias leyendo, pero se veía que estaba apasionado leyendo la Biblia. Yo dije, no, este es un cristiano de esos, de los de veras. Pero no es cierto. Estaba leyendo para encontrar las contradicciones que tiene la Biblia y derrumbar la fe de muchos. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí podríamos mantener una plática con un agnóstico, con un ateo, y poder defender nuestra fe a través de este libro? Es bien complicado y es muy difícil, y es muy triste que la iglesia en este momento no lea. Yo me acerco y le pregunto a las personas: ¿cuánto lees de Biblia? Los más honestos sí me dicen: la verdad, no la leo. Hay unos que mienten y dicen: no, yo me aviento 10 versículos al día o 10 capítulos. Está bien, pero eso se refleja. Cuando nosotros leemos Biblia, se refleja. Cuando nosotros oramos, se refleja. Es como dice el mundo: el amor y el dinero son cosas que no se pueden ocultar, se ven a la simple vista.
Igual, la oración y la lectura de la palabra es algo que se ve innegablemente o no se ve. Grandes sabios en la actualidad, personas, estudiosos a través de la historia, maestros en ciencias, doctorados, no entienden la Biblia. Pero la Biblia es una colección de historia, de creación, de arte, de amor, de sabiduría y de la ley del pueblo de Israel. También lleva toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Con la Biblia nosotros nos relacionamos con el Dios eterno. Cuando nosotros leemos, nos relacionamos con ese Dios eterno. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios me dijo y bajó y me dijo que me cambiara de iglesia. Yo dije, caray, ¿cómo te habla Dios? Si Dios en su palabra no dice nada de eso. Tenemos que saber leer, porque la Biblia nos va a revelar nuestra verdad. En la actualidad hay muchas religiones, y religiones para donde quieran, y cada religión tiene sus libros. Por ejemplo, el hinduismo tiene los libros Vedas, los textos épicos. El budismo tiene el Canon Pali y sus 3 cestos de sabiduría. El Islam tiene el Corán. Pero ¿qué de especial tiene la Biblia, que ha sido un libro que ha sido atacado desde su creación? ¿Por qué este libro ha provocado tanta incomodidad en el mundo? ¿Por qué te dicen que leas de superación? ¿Por qué te dicen que leas de lo que quieras, novelas, pero no te dicen que leas la Biblia? ¿Por qué este libro causa tanto conflicto en el mundo? Vamos a entrar un poquito en lo que es la Biblia, que es lo que todo cristiano por lo menos debería de saber. La palabra Biblia se deriva del griego biblos, es decir, que tenemos aquí una biblioteca. Es un conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo, ¿va? Del judaísmo para el Antiguo Testamento y del cristianismo para el Nuevo Testamento. Está escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en arameo y griego principalmente. ¿Va? ¿Cuánto más o menos se tardaron en escribir este libro? 1000 años. Estamos viendo que el primer registro de los libros, o el libro más antiguo, que es Jueces y Oseas, están en el 900 antes de Cristo. Y el último libro, que es el libro de Apocalipsis, se escribió en el 100 después de Cristo. Entonces es un periodo de 1000 años. ¿Se imaginan el trabajo de más o menos 40 personas, escritores de la Biblia, para que esto llegue a nuestras manos el día de hoy? ¿Cuántos dieron su vida para que hoy podamos tener una Biblia en nuestras manos? ¿Cuántos hoy por tener una Biblia están siendo asesinados en sus países? Porque en muchos lugares está prohibida. Les decía que son libros canónicos. ¿Pero qué es un canon? Son cosas que a veces no nos ponemos no nos esperamos o no nos detenemos a investigar. Y un canon significa regla o medida, ¿va? Entonces aquí tenemos una regla o medida de lo que es Dios, o de lo que Dios nos quiere hablar. Pero ¿cómo se determinó este canon? ¿O cómo se determinó qué libros tendrían que estar o qué libros no tendrían que estar? Y primero, debería de tener una congruencia teológica toda la parte del escrito. Ninguna parte en la Biblia se contradice. Nosotros la leemos desde Génesis hasta Apocalipsis y en ninguno de los versículos se contradice. Hay personas que han encontrado contradicciones, pero sabemos que este libro, aunque trae revelación de Dios, está escrito también por hombres. Y en la escritura, en la traducción o en la interpretación, a veces ahí es donde encontramos los errores. No encontramos el error en la revelación que Dios nos da, sino en el trabajo que hace el hombre al quererla interpretar. ¿Va? ¿Qué otra cosa se necesitó para determinar este canon? Que los escritos vinieran directamente de los apóstoles o de los profetas o de los escribas en el Antiguo Testamento, y deberían de tener una aceptación común y un uso continuo en las iglesias, ¿va? Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Quién se sabe los 66 libros de la Biblia? ¿Sabían que son 66? Bueno, tendríamos que saberlos, ¿va? Y me sorprende que los niños son los que más se lo saben. Yo creo que todos tendríamos que ir a una escuelita dominical para poder aprender de qué estamos hablando y en qué estamos creyendo. Y les voy a enseñar un método muy sencillo para podernos por lo menos aprender la estructura de la Biblia.
Imagínense que nuestra mano izquierda es el Antiguo Testamento y nuestra mano derecha es el Nuevo Testamento. Y encontramos en el Antiguo Testamento 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. De este lado encontramos 4 evangelios, un libro de historia, ¿qué más sigue? 14 cartas paulinas, 7 libros de cartas pastorales y un libro de revelación. Y cuando lo juntamos, tenemos nuestra hermosa Biblia. Nada está hecho al azar, todo tiene un propósito. Pero cuando leemos la Biblia con detenimiento, encontramos que la mayoría de los personajes que aparecen en la Biblia son personas que han fracasado, personas que han cometido muchos errores. Vemos a Abraham, que trataba de ocultar a su esposa y siempre decía que era su hermana. Encontramos a un Jacob que era usurpador, que era ratero. Y así, conforme vamos leyendo la Biblia, encontramos muchos casos de fracaso, como tú y como yo. Cuando leemos la Biblia, debemos de entender algo. La Biblia no está escrita para nosotros directamente. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en la época que se escribió este libro. Y la forma de hablar en ese momento era muy diferente a como hablamos hoy. Ese es un contexto. Y otra parte importante es que esto es un libro oriental y nosotros somos occidentales. En la época de la Biblia ni siquiera figuraba América. Entonces muchas veces nosotros queremos tomar versículos literalmente y aplicarlos a nuestra vida. Por ahí escuché una vez una iglesia que quería ir a orar alrededor del Zócalo 7 veces para que se cayera el principado que gobernaba México. Tenemos que leer la Biblia con entendimiento y tenemos que pedirle al Espíritu Santo revelación, porque si no empezamos a generar doctrinas o hasta dogmas que no tienen nada que ver con Cristo. De ahí nos salieron los testigos de Jehová, de ahí nos salieron los mormones. Por ejemplo, ¿por qué entendemos que la Biblia no es escrita para nosotros? Cuando nosotros leemos el versículo donde dice que Juan se recostó en el pecho de Jesús, ¿qué pensarían ustedes? ¿Por qué lo hizo? Pues muchos dirían porque era el discípulo amado. Muchos pensarían que porque era muy confianzudo y ya tenía sueño y se quedó en el pecho de Jesús. Pero en la tradición judía o en la cultura judía, cuando una persona hacía esto, decía: lo que tú estás diciendo lo tomo de tu corazón a mi corazón. ¿Ven? Cuando leemos la Biblia con ese entendimiento, vamos aprendiendo muchas cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver Juan 1, 47 al 50. Dice: cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, y antes de que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió: Maestro, tú eres hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿crees esto solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y vamos a entender por qué Jesús le dice a Natanael: en verdad eres un buen judío, si nada más lo vio abajo de una higuera. Debemos de entender el contexto en ese momento. Había un refrán para los judíos que decía: voy debajo de la higuera a leer la Torá. Entonces cuando Jesús ve a Natanael, lo ve leyendo las Escrituras. ¿Ven lo importante que es empezar a escudriñar la palabra? Primer libro de Samuel 24:3 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué significa que entró a cubrir sus pies? Si leemos otra versión, dice que Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Eso es lo que significa. Entonces cuando David entra a querer llegar por la vida de Saúl, pues lo encuentra como el tigre de Santa Julia. ¿Ven lo importante que es ir encontrando la revelación que hay en la palabra? Y esto vamos a hablarlo como un contexto
meramente cultural, porque hay una revelación espiritual. La Biblia es el libro más atacado en la historia de la humanidad. Es el libro del que más impresiones se han hecho, pero también es el libro que más ha sido destruido. Hoy intentan atacar la Biblia porque es mucho más fácil proclamar que Dios no existe. Y dicen, como Dios no existe, pues este libro no tiene ninguna validez para mí. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Mostrarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo y qué necesitamos hacer para prepararnos a su segunda venida. Porque hoy muchos aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decimos, ya somos salvos, ya soy muy cristianito, está muy bien todo. Pero ¿qué estás haciendo para la segunda venida del Señor? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando realmente? La segunda venida del Señor. Y aquí viene una gran verdad, y la mejor verdad que podrás encontrar en tu vida. En cuanto más expuesto estés a la palabra de Dios, mayor revelación tendrás para tu vida. No es necesario que vayas, hermanito, óreme, hermano, resuélvame la vida, hermano. Porque cuando nosotros leemos, aquí encontramos el consuelo, la fortaleza, la restauración y todo lo que Jesús nos ha dejado escrito y lo que Dios ha escrito a través de tantas personas. Un aplauso a Dios. ¿Y a qué vamos con esta introducción de la Biblia general? ¿Qué es lo básico que tendríamos que saber como cristianos? ¿A qué vamos? Que cuando lees la Biblia te encuentras en un mundo oculto para muchas personas. Y Dios te empieza a hablar, pero te trae una revelación especial a tu vida. Y llegamos ahora, ya entendimos qué es la Biblia como un contexto general, pero ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la vida para ti? Cuando nos vemos aquí sentados, todos somos santos, todos somos buenos, no mentimos, no nos enojamos, obedecemos a las edecanes y no nos enojamos cuando nos dicen que nos pongamos bien el cubrebocas. Aquí todos somos buenos. Pero nada más hace falta rascar tantito en la vida de cualquiera de los que estamos aquí y nos vamos a encontrar con la maldad de cada uno. ¿No? Todos, porque dice Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia siempre nos muestra nuestra realidad, nos muestra cómo somos, nos muestra nuestros fracasos, nos muestra nuestras heridas. ¿Se han encontrado con personas que son, que no les ganas nunca en una discusión? Siempre ellos tienen la razón. Aunque todos digan, es que la burra es blanca, dice, no, es negra, y gánales. No les ganas. Pero cuando una persona se enfrenta a la Biblia o está cara a cara a la Biblia, ves tus fracasos, ves tus errores, ves tus debilidades, tus tristezas, tus depresiones. Todo lo que tú eres lo ves a través de este libro. Y la Biblia está llena de grandes personas con fracasos. Personas que se encontraron frente a su realidad. ¿Tú te has puesto frente a tu realidad? Si es así, qué bueno, cambia. Porque al final lo que demuestra que nos hemos encontrado frente a Dios son los actos. Estas personas con fracaso son personas como tú y como yo, que desde el principio de la historia intentaron huir de Dios. Y tenemos la historia de Adán. Adán se quiso esconder de Dios. Y así nosotros nos vamos lejos para que no vean que pecamos. O en la iglesia nos portamos muy bonitos, pero cuando regresamos a la casa se desata la fiera. Le preguntamos a los hijos, a los papás, al esposo, a la esposa, y vemos la realidad de las personas. Pero muchas veces esas personas ni siquiera conocen su propia realidad. Por eso no pueden hacer nada para cambiarlo. Y en esto quiero enfocarme hoy, en 4 personajes de la Biblia que a los ojos del mundo y de su sociedad eran fracasados totales. Eran fracasados morales y fracasados espirituales. Y vamos a nuestro texto del día de hoy. Mateo 1, del 1 al 6.
Dice, Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos sus familiares que vivieron antes de él. Desde Abraham hasta David fueron Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos, Fares y Será. Su madre era Tamar, Esrón, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz. Su madre fue Rahab, Obed. Su madre fue Ruth, Isaí, el rey David. Desde David hasta el tiempo en que los judíos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, sus antepasados fueron David, Salomón. Su madre había sido esposa de Urías y ella es Betsabé. Y como leemos ahorita, nos encontramos la genealogía de Jesús. Pero regularmente en el mundo antiguo nunca se mencionaba a las mujeres en la genealogía. Y Mateo hace algo importante. Menciona a 4 mujeres. ¿Pero por qué 4 mujeres? Si nos vamos dando cuenta de la historia de cada una es peor que la anterior. Cada una tiene defectos muy fuertes y problemas y situaciones muy complicadas. Pero no es casualidad que Mateo mencione estas 4 mujeres dentro de estos versículos. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento es un diálogo entre la ley y la gracia. A veces pensamos que en el Antiguo Testamento no hay gracia. Y hoy vamos a ver que la gracia de Dios ha estado desde el principio de los tiempos. Muchas veces podemos creer que Jesús fue elegido en el último momento cuando Dios dijo, chin, ya se echó a perder la humanidad, vas Jesús como un bateador emergente para que resuelvas y para que rescates a los hombres. Pero cuando nosotros leemos detenidamente y con la revelación correcta, encontramos que Jesús está desde el principio. Dios sabía que íbamos a fallar y Dios nos dio la salida desde el principio, antes de fallar. Y vamos a ver el primer caso de fracaso, que es Tamar. Por eso les decía que es importante leer Biblia. Muchos posiblemente no conocen la historia de Tamar, pero vamos a hacer un breve resumen de la historia de Tamar. Y la historia de Tamar la vamos a encontrar en Génesis 38. Y esta historia está justo a la mitad de la historia de José. Es como un paréntesis. Judá tiene 3 hijos y el mayor se llama pero muere y tiene a su esposa que se llama Tamar. La tradición decía que si el esposo moría, debería uno de los hermanos tomar a la esposa. ¿Para qué? Para seguir la descendencia y para heredar la tierra. Entonces, al siguiente hermano, a Onán, le toca cumplir con esta labor. Pero Onán no quiere, porque él sabe que de lo que le toca a él, pues le tendrá que dar a los hijos de Tamar y que no quedará nada en su heredad. Así que cada vez que le toca intimidad, pues no lo hace, prefiere no, y termina muriendo. Y Tamar se acerca con Judá y le dice, bueno, pues ya murieron tus 2 hijos, pero tienes uno más. Y Judá le dice, sí, pero ese está chiquito, todavía no se puede casar. Espéralo para que cuando tenga la edad se pueda casar. Pasó mucho tiempo y Tamar se dio cuenta que no le daba al hijo y que se le escondía a Judá. Entonces a Tamar se le ocurrió algo. Judá iba entrando a un pueblo y a la entrada de los pueblos estaban las prostitutas. Y Tamar se disfrazó de prostituta. Tamar tuvo relaciones con Judá y de ese encuentro salió embarazada Tamar. ¿Va? Cuando se entera Judá que su nuera estaba embarazada, dice, vamos a matarla, porque ella le falló a la familia, deshonró nuestro nombre. Y cuando llega Judá delante de Tamar, le dice, pues venimos a matarte. Y Tamar le dice, mira lo que me quedé de la persona del que es padre de este hijo. Eran objetos de Judá. Vamos a Génesis 38:26. En cuanto Judá reconoció su sello y la vara, dijo, el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Selá como esposo. Tamar es una mujer que se hace pasar por una prostituta, una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, no tenía derecho a entrar a la congregación de Dios.
pero se encuentra con la gracia de Dios. Y por eso ahora aparece en la genealogía de Jesús. Dios la abraza y le dice: bienvenida a mi pueblo. ¿Va? ¿Por qué? Porque fue justa. Y vamos a ver nuestro segundo caso de fracaso, Rahab. Y la historia de Rahab la vamos a encontrar en Josué 2. Y vamos a entrar en contexto con la historia de Rahab. Josué está a punto de conquistar su primer ciudad, que es Jericó, y manda 2 espías a inspeccionar cómo está la ciudad. Pero ellos se meten a la casa de Rahab. Rahab era como la madrota de una casa de citas en Jericó. Todos diríamos: híjole, qué mala mujer. Pero cuando entran los hombres de Dios, ella le dice: está bien, yo los voy a ocultar, pero prométanme algo. Ella sabía que Dios había entregado la ciudad en manos del pueblo de Israel. Dice: pero cuando ustedes vengan a conquistar la ciudad, no entran a mi casa. Voy a poner mi cordel rojo y ustedes no entran a mi casa. Y así fue. El pueblo de Israel vino, conquistó la ciudad, y a Rahab la respetó y respetó su casa. Ella, después de un tiempo, nos enteramos que se casa con Salmón, ¿va? Y tiene descendencia de Judá. Salmón es descendiente de Judá. En el mundo entero, Rahab era conocida no por ser prostituta. Ahora no es conocida por ser prostituta. Ahora la vamos a encontrar como una mujer de fe, y no cualquier mujer de fe. Por eso la encontramos en Hebreos 11:31. Dice: Rahab la prostituta confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. Es la última en la lista de este capítulo de Hebreos 11, donde hablamos de hombres de fe. La última que encontramos mencionada es Rahab. Pero también la encontramos en Santiago 2:25. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa, y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Encontramos a Rahab como la mujer que trajeron delante de Jesús, la mujer que encontraron en adulterio. Se le echaron a Jesús, y Jesús les dice: ¿dónde están los que te acusaban? No, pues no, ya se fueron. Está bien, yo tampoco te juzgo, pero vete y no peques más. Y eso es lo importante: vete y no peques más. Y es lo que hizo Rahab. Por eso le fue tomado por fe a Rahab. ¿Hay algún límite para que Dios acepte a alguien en su gracia? Por lo menos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia pensamos que solo la gracia es del Nuevo Testamento, perdón. Sabemos que después de la descendencia de Rahab vamos a tener a Boz. No Buzz Lightyear, a Boz, ¿va? Y esto nos da paso a nuestro tercer caso de fracaso, que es Ruth. A veces la Biblia nos pone en un conflicto bastante difícil. Cuando lo leemos con entendimiento nos pone en conflictos. Pero siempre oramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a dar revelación, ¿va? Vamos a Deuteronomio 23, del 3 al 6. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos 2 pueblos quiso darles a ustedes alimento y agua cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes, tanto que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren pues que esos 2 pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los moabitas y los amonitas jamás iban a entrar al templo de Dios ni a la congregación de Dios de acuerdo a la ley. ¿Quiénes son los moabitas y los amonitas? Son los hijos, consecuencia de un incesto de Lot y sus hijas, Amón
y Moab. ¿Va? Entonces, encontramos que la Biblia nos dice, pues no van a entrar. Ellos no pueden entrar al templo de Dios, a la congregación, no pueden ser parte del pueblo, al contrario. Aparte de que por la cuestión que habían cometido no iban a entrar, se portaron mal con el pueblo de Israel. Y Dios dice, ellos no van a entrar. Pero de repente nos encontramos con la historia de Ruth, a la par de la historia de Rahab con Salomón. Podemos leer la historia de Noemí y su familia. Y son 4 capítulos. Y hay una cristología impresionante dentro de estos 4 capítulos. Habla mucho de la redención, de la salvación, de la restauración. Leemos la historia de Noemí y su familia. Su esposo se llamaba Elimelec. Él y su esposa Noemí se van de Belén porque hay una hambruna y se van al pueblo de Moab. En ese pueblo nacen sus hijos y sus hijos se casan con unas moabitas. Una de ellas se llama Ruth, que si encontramos una traducción de lo que significa Ruth, es amiga o compañera. Y encontramos a la otra nuera de Noemí, que se llama Orfa, y que significa dar la espalda. ¿Quién se quedó con Noemí? Ruth. Y la otra se regresó a su casa. Entonces, se casan los hijos con los moabitas, y al paso de un tiempo los hijos mueren. Noemí, triste, dice, pues yo me voy a regresar a mi tierra. Ustedes regresen a la casa de sus padres para que puedan hacer su familia, su casa y cada quien haga lo suyo. Pero Ruth dice algo fundamental en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y ahí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. ¿Quién era Ruth? Una moabita. Pero Ruth, ya todos conocemos la historia, va y cae con Boaz. Boaz la restaura, la sana, restaura sus tierras, restaura su descendencia. ¿Y de Boaz quién nace? ¿Ven cómo tenemos que leer más Biblia? ¿Quién nace de Boaz? Isaí, el papá de David. Por lo tanto, Ruth viene a ser la bisabuela de David. ¿Va? ¿Ven cómo vamos encontrando el porqué de las cosas? Pero ¿por qué una moabita? ¿Por qué una moabita que estaba destinada a no entrar al trono de Dios o al templo de Dios, ahora hasta resulta ser descendencia de Jesús? Por la gracia. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios ya estaba desde el principio. Y vámonos apurando porque ya se nos acabó el tiempo. Y vamos con Betsabé, el último caso. Encontramos a Betsabé bañándose muy ligeramente. David, de ocioso, la encuentra, la ve, se enamora de ella. Tráiganmela, se mete con ella, producto de un adulterio. Hay un embarazo, el niño muere. David, siendo aún el autor intelectual de esa muerte, imaginen la vida de Betsabé. ¿Qué pensó Betsabé después de que murió su hijo? Después de que murió su esposo. Ella estaba casada ahora con un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué habrá pasado por la mente de Betsabé? Culpa, tristeza por haber fallado a su esposo. Por eso encontramos en el primer libro de Reyes 1:17, cuando ya pasa mucho tiempo y Betsabé es anciana y David está a punto de morir, le dice, primer libro de Reyes 1:17, Su Majestad, usted me juró por su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de usted. Hizo lo que fuera con tal de que Salomón fuera rey. Aún pudo haber sido por una culpa, por una depresión. Imagínense haber dicho, híjole, es que yo estoy casada con un hombre conforme al corazón de él. Ya se arrepintió, ya Dios lo perdonó, pero a mí. Y aún de ahí viene la descendencia de Jesús, el gran rey Salomón, que aún el mundo cuenta acerca de
de Salomón. Vamos terminando. Dios acoge a los que nadie acoge. Dios cuida y da su gracia a los que nadie le da la gracia. No hay pecado que pueda con el amor de Dios. El único pecado que no puede con el amor de Dios es la incredulidad, el no creer en la obra del Espíritu Santo. Es lo único que no nos va a dejar, o que va a dejar que Dios actúe. El hombre generalmente vive de apariencias. Les decía al principio, aquí todos venimos con cara bonita, todos somos buenos. Y por eso el Facebook es tan peligroso. En el Facebook todos tenemos una cara muy bonita. Ahí se suben los logros, los triunfos, las felicidades. Los mejores matrimonios son en Facebook, los mejores noviazgos, las mejores personas. Todo lo mejor es en Facebook. Pero en ese muro ponemos solo éxitos y todo es superficial. Yo luego hasta pienso, híjole, ¿a poco yo estaría haciendo mal mi vida que no tengo tantos logros como los que suben a cada rato? Dije, bueno, está bien. ¿Cómo se llama donde publicamos en el Facebook? Muro. ¿Y para qué sirve un muro? Pensamos que es para exponer lo que somos, pero un muro no es para eso. Un muro es para escondernos. Por eso el muro de Facebook es para esconder la verdadera persona que eres. Y nos escondemos detrás de ese personaje ficticio, que su matrimonio es muy bonito, que sus hijos son muy santos, que todo está muy bien. Nos escondemos detrás de ese muro. Pero ¿qué hay de fondo? Fracasos, personas que han fracasado, personas como los que leímos hoy, personas que cometieron muchos errores, pero al final la gracia de Dios estuvo con ellos. A esa persona que vive en el muro, o que vive en ese muro de Facebook, a Dios no lo engaña. Dios ve nuestra realidad. Dios ve realmente cómo somos cuando nadie nos ve. Y eso es lo que ve Dios. Tratamos de escondernos como Adán en los arbustos, porque no quiero que vean mi desnudez. No quiero que vean que realmente soy vanidoso. No quiero que realmente quieran que vean que soy enojón. No quiero que vean cómo me peleo con mi esposa. Pero eso Dios sí lo ve. Hoy regularmente nos encontramos chicos que sirven, y vamos a enfocarnos más en los chicos, ¿no? Para que no se sientan ofendidos los hermanos mayores. Y en otras iglesias, chicos que vienen y sirven mucho, muy bonito, y después, caray, ya tienen hijos y se casaron, ¿no? Todo lo que se les enseñó aquí lo echaron por tierra. No entendieron lo que hablaba este libro y lo importante que es este libro en nuestras vidas. Y esa es la labor principal de la Biblia: revelarte tu naturaleza, revelar tu realidad. No solo para exponerte, sino para que Dios te abrace, para que tú con un corazón humillado puedas decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Esto es lo que soy realmente. Yo no tengo por qué estar viviendo a través de apariencias. Esta es mi realidad, pero necesito ayuda, porque todo en mí es malo. Lo único bueno que hay en mí es Jesús. Vamos a finalizar esto con una oración. Hoy no se trata nada más de decir amén, no se trata de decir nada más decir aleluya. Hoy es un buen día para comenzar el cambio. Hoy es un buen día para que empieces a leer tu Biblia. Hoy es un buen día para que restaures la relación con la persona que estás peleado, porque no sabes si mañana estarás muerto. Hoy es un buen día para que hagas las paces con Dios y rindas tu vida realmente a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Va? Vamos a orar. Padre, hoy, Dios mío, venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado. Hoy, Señor, tú conoces nuestra realidad. Tú sabes lo que somos y lo que en nuestro corazón hay. Te pedimos perdón si te hemos ofendido, si hemos querido engañarte, porque sabemos que no es así, Señor. Solo nos engañamos nosotros mismos. Hoy, Padre, queremos rendir nuevamente nuestra vida a ti. Queremos pedir que realmente hagas un cambio en nuestra vida.
Hoy, Señor, sabemos que está latente la muerte en el mundo, Señor, y no queremos irnos como estamos hoy. Que en lo que cambiemos, tú nos ayudes, Señor, a hacerlo, porque primeramente nos vamos a enfocar en orar y en leer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, porque tu gracia ha estado desde el principio de los tiempos. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos des fortaleza, entendimiento, sabiduría, Señor, y que nos enseñes, Señor, el hábito de leer la Biblia. Te damos gracias, Señor, por todo esto que tú haces, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a un aplauso a Dios.